literatura que tenemos que tener en cuenta para ese ejercicio de redistribución. Hay otro componente que les dije ahorita que son las familias. Cómo en las familias hacemos un esfuerzo muy grande de transformación cultural para que desde la crianza de los hijos y de las hijas la hagamos sin sesgos de género. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces en la crianza reforzamos estereotipos. Todavía, ¿cuáles son esos dichos más comunes cuando criamos a un niño y cuando criamos a una niña? El niño no cocina, no lava, no plancha, no juega con muñecas. Hay lugares rurales y apartados de Antioquia en donde aún las niñas son las que se escolarizan más fácil para que queden al cuidado del resto de las hermanitas y de los hermanitos y que la vida pueda transcurrir. Eso es un asunto muy grave en términos de la garantía del derecho a la educación de las niñas por la sobrecarga de las labores del cuidado. Entonces, en la familia, desde la crianza, desde el rol de las madres, desde el rol de los padres también involucrados con ese ejercicio, hay todo un desafío por abordar para que reconozcamos que el cuidado es un derecho, tenemos derecho a que nos cuiden y las mujeres también tenemos derecho a ser cuidadas, los niños y las niñas también, pero hay que tener muy claro ese principio de justicia para que no recaiga solo en una persona y para que dentro de la familia hayan unos mínimos concertados en términos de eso, cómo lo definimos. Entonces ya hablamos del Estado, ahorita van a ver el dibujo y me van a entender por qué les hago así puntas. ¿Sí? Ah, ya salió. No. Dale. Véalo, me lo sé de memoria, esa es la que seguía. Entonces, el Estado, ya les dije, la familia, ya les dije, el mercado. ¿Cómo así que el mercado? Donde trabajamos, en las empresas en las que estamos, también tienen que pensarse cómo acompañamos este proceso de transformación cultural. Entonces, por ejemplo, ahorita el alcalde me decía, no, por acá pasa la concesión vial. Valdría la pena que nosotros nos acerquemos a la concesión vial a ver si tienen políticas de equidad de género. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas mujeres estamos contratando? Si las mujeres están contratadas en un sector tan masculino como el vial, si cuentan con protocolos de prevención y atención de violencias, que eso puede que ocurra, seguramente ocurre, ¿cierto? Pero también, por ejemplo, si incentivan que los hombres también se hagan cargo de acompañar a sus hijos e hijas a las entregas de notas, al llevarlas al médico, si las empresas que emplean a las mujeres y a los hombres tienen esos incentivos o tienen esas políticas, esto nos implica también un paso más desde el sector del mercado o laboral, avanzar en este entendimiento, pero en esta puesta en ejecución de concretar acciones por la economía del cuidado. Y la comunidad, ahorita lo mencionaba en el ejemplo por naturaleza, las madres comunitarias, pero al mismo tiempo también las asociaciones de mujeres. Acabo de llegar de la Granja Siembra, que es una asociación de mujeres, cómo las mujeres deciden asociarse, agruparse y que eso les permita una serie de posibilidades para muchas cosas. Para su autonomía económica, sí, pero también para que sea un espacio seguro, de encuentro, en donde muy seguramente si no tuvieran ese espacio de conversación, no hubiese otra posibilidad de conversar, cambiar de ambiente, dedicar tiempo distinto al estar a cargo de los niños y de las niñas en la casa. Dale. Como les dije ahorita, esto nos permite avanzar hacia la equidad de género y para eso, repito, el reconocimiento social es muy importante, el reconocimiento económico también. Nos soñamos con que a futuro en Antioquia hagamos un esfuerzo por profesionalizar las labores del cuidado. Mire que antes, por ejemplo, no existía técnicos en primera infancia. ¿Que quiénes son las técnicas en primera infancia? Esas madres comunitarias que antes muy intuitivamente se juntaban para que las otras vecinas se puedan ir a trabajar y hacer que la vida funcione mientras nosotras nos quedamos acá y acompañamos ese cuidado de los niños y de las niñas. Entonces ya el SENA alcanzó a sacar programas que tienen que ver con profesionalizar y cualificar las labores del cuidado. ¿Y eso también qué implica? Una vida más digna y con mayores oportunidades para esas mujeres cuidadoras, para que no sea solamente un asunto desde la buena voluntad o la gratuidad el cuidar porque somos mujeres, sino porque hay un reconocimiento y una dignificación de ese ejercicio de cuidar. En términos
de la economía del cuidado, como les dije, el gran objetivo es eso, la transformación cultural y avanzar en el cierre de todas las brechas, y también creemos que esto tiene que ver con el desarrollo económico. A lo que nos referimos es que las mujeres somos el 52% de la población, y si el 52% de la población avanzamos en términos de la garantía de los derechos, que no es otra cosa más a que podamos estudiar, a que podamos participar en política, a que podamos estar en las mismas condiciones que los hombres, eso implica también sociedades más competitivas, innovadoras y con una dinámica que se está privando todavía en gran medida del potencial de nosotras. Si esto nos acompaña a estar más equilibradas en la balanza, las sociedades podrán contar con todo el potencial de nosotras en las distintas áreas del desarrollo. Entonces, lo primero es ese reconocimiento de la importancia de la economía del cuidado. Reconozcamos eso, reconozcamos que en Antioquia pasan cosas muy particulares. A lo que me refiero es que en Antioquia sabemos que las matronas, ¿cierto?, las mujeres tradicionales de Antioquia son parte fundamental de nuestra cultura, pero también nos lleva a otras reflexiones muy serias que pasan en Antioquia. También son los hogares y las casas lugares muy inseguros para las mujeres, ¿cierto? Pero también cómo esa matrona y esas mujeres están valoradas en términos de ese rol y esa figura, tienen una sobrecarga de las labores del cuidado. Entonces hay que entender que hay que redistribuir para que eso no recaiga en nosotras solamente y darle valor. Las empleadas domésticas, por ejemplo, son empleadas con unas condiciones laborales muy precarias, porque creemos que es natural el cuidado. Si le damos el suficiente reconocimiento a la tarea de cuidar, entonces las empleadas domésticas, cuando decimos la señora que me ayuda, no es la señora que me ayuda, es una empleada doméstica que debe tener las mismas o iguales condiciones laborales que cualquier otra empleada. Entonces, cuando hablamos de reconocimiento, hablamos de eso, de sacar de ese lugar de lo normal el asunto del cuidado, para ponerlo desde el reconocimiento también como un trabajo, y como un trabajo desde lo que implica trabajar, como cuando estamos todas contratadas. ¿Qué tiene de distinto mi jornada como secretaria de las mujeres de Antioquia, que igual me tengo que levantar, hacerme cargo de las cosas, cumplir con los objetivos, rendirle cuentas a un jefe que es el gobernador, versus otra señora que también tiene unas responsabilidades, pero su trabajo es ir a organizar o a estar atentas a las labores del cuidado de un hogar, que también tiene que hacer lo mismo, hacer que las cosas funcionen en la casa, llegar a cumplir con la tarea que le ponen, hacer unos productos o dejar listas las tareas que tenga por hacer y volver a su hogar, ¿cierto? Entonces, esas reflexiones no las hacemos. Es muy precaria, son muy precarias las condiciones de esas mujeres que se dedican al trabajo del cuidado, o remunerado o no remunerado. Porque hay otro panorama de las que es muy evidente en la mayoría, y es que son muchas las cuidadoras que no les pagan nada, ¿cierto? La mayoría no les pagan nada, y eso también implica entonces, mucha literatura lo describe, síndromes de agotamiento, cómo que nos pensamos como estado del cuidado a las cuidadoras, a esas personas que siempre están cuidando a personas con discapacidad, a adultos mayores, la salud mental de estas personas. Es un desafío grandísimo que tenemos en el país. Las personas con discapacidad, por ejemplo, en una familia, una persona que queda en situación de discapacidad y quien recae el cuidado es en esa mujer, en alguna mujer de la familia, y eso le implica cambiar todo su proyecto de vida, muchas veces dejar de trabajar, y es un círculo muy difícil en términos también de que cada vez sea una mujer o una familia más empobrecida si no tenemos en cuenta el reconocimiento y la redistribución de las labores del cuidado. Entonces no es un asunto romántico. Por ejemplo, las EPS tienen que ver con la economía del cuidado. La protección social en salud tiene que ver con la economía del cuidado. La reforma de las condiciones laborales en el país también tienen que ver con esto. Los colegios, en términos de cuánta jornada tienen, qué cobertura tienen, la permanencia de los niños y de las niñas, tiene que ver con eso. Si una mujer tiene dos hijos desescolarizados, además de vulnerar su derecho a la educación de esos chiquitos y chiquitas, también tiene un gran desafío en términos de estar todo el tiempo en son de su cuidado. También tenemos que hacer un ejercicio por redistribuir justa y equilibradamente en las puntas que les conté ahorita. Muy importante, la meta después de la redistribución es reducir horas.
Acuérdense de esa meta. En Antioquia, mientras nosotras dedicamos 29 horas, los hombres dedican 8 o 9, ¿cierto? Cómo después de poner todo ese engranaje a funcionar, de que el Estado haga su parte, de que en las familias hagamos pedagogía para que entendamos cómo desde la crianza transformamos culturalmente, cómo las empresas también se preocupan por esto y cómo las comunidades nos preocupamos por cuidar, toda esa suma, todas esas acciones tienen que ver con reducir las tareas del cuidado. Y lo otro que nos soñamos es con que las mujeres cuidadoras, así como las madres FAMI alguna vez lo hicieron, también se asocien para que eso les permita tener ejercicios de incidencia política. Las mujeres asociadas tienen una posibilidad distinta de aparecer en el escenario público, de hacer control ciudadano, de nombrar lo que está ocurriendo, no solamente en la vida de ellas, sino de un colectivo de mujeres que representan. Por ejemplo, hace poquito, la gerenta del Sistema Nacional del Cuidado acabó de tener una reunión con todas las madres cuidadoras de personas con discapacidad. Un desafío enorme. Imagínense lo que es una persona con discapacidad a cargo de una mujer en términos de todas las trabas y todas las dificultades que aún persisten en los sistemas de salud, en el acceso a los servicios, en mantener económicamente lo que implique los pañales, los medicamentos. Es un desafío enorme que nos está diciendo al mundo entero pilas que le tenemos que dar un lugar distinto a la tarea de cuidar. Y yo creo que la pandemia nos ayudó mucho a ver eso. ¿Cómo les parece la forma como se multiplican esos platos y esos cubiertos todo el tiempo? Entonces éramos en reuniones por un lado, resolviendo la vida del día a día, me supongo que mucho más exigente para las que tienen hijos y hijas. Entonces es una tarea que el mundo entero está teniendo que hacer en términos de reconocer el cuidado como un derecho y ojalá como un trabajo, ¿cierto? La meta del plan es que reduzcamos a 10 años, pasar de esas 28 horas a 18. En el 2031, el piloto es en esos municipios que les conté, pero tenemos la posibilidad de que, aunque esos son los 3 municipios priorizados, Antioquia en pleno comience a hablar de qué es, cómo así que cuidar, y eso porque tiene que ver con con la cultura y con la forma en cómo se comportan las sociedades, mucho. ¿Cómo se le aporta la equidad de género? ¿Cómo hacemos que la equidad de género no sea un tema solamente de las mujeres, que no lo es? Es una oportunidad de lujo para hablar con los hombres desde unas masculinidades distintas, que también se sientan parte de este propósito de que avancemos, de que reconozcamos que de la mano también de ellos y el colegaje que podamos hacer es que podemos vivir mejor en todos esos entornos, ¿cierto? En el entorno laboral, en el entorno político, en las escuelas y en los colegios. La economía del cuidado nos pone de cara a todos los desafíos. Nosotras en el diagnóstico hemos podido entregar un contexto de todo el departamento. En este momento podemos, por ejemplo, identificar los municipios si tienen más niños, niñas, personas con discapacidad y adultos mayores. ¿Eso qué implica? Que necesitamos más cuidado, pero en qué otros es menos el cuidado. Esos diagnósticos están hechos. También hemos conversado mucho sobre las mujeres o con las mujeres sobre el tema. Y hay muchas creencias que tanto de mujeres como de hombres debemos transformar, porque está muy introyectado en la concepción de Antioquia entera que las únicas que somos cuidadoras por naturaleza somos nosotras. Las mujeres todavía dicen no, las mujeres son las que cuidan, por un lado. Y hay otro tema que es muy maluco de tocar, pero que como yo soy la secretaria de las mujeres me toca. Y es que cuando analizamos las cifras de violencias, los mayores agresores son los hombres. Entonces, las mujeres también temen mucho dejar al cuidado de sus hijos e hijas a los hombres, porque los abusos sexuales, las violencias. Entonces, esto es un desafío enorme, pero que lo primero es conversarlo claramente para que reflexionemos, ¿cierto? Para que reflexionemos de cómo ir decantando o cómo ir cambiando esa figura que tenemos del hombre que no es cuidador a que venga, no, hombres, también reflexionen cómo están viviendo esa masculinidad que no vamos bien, ¿cierto? No vamos bien si nosotras no somos capaces de dejar el cuidado de quienes dependen de nosotras compartido con ustedes.
Y cuando les hablo de masculinidades corresponsables, no les hablo de nada extraordinario. Un poco también es preguntarse cómo estamos viviendo, digo los hombres, esas masculinidades, ¿cierto? Los hombres también sienten temor, los hombres también sienten tristeza, pues nos han criado en una cultura antioqueña en donde el más berraco es el que no llora. Entonces el más berraco es el que no llora, eso hace que también entonces yo tenga que ser siempre el más guapo, el más firme, el más duro. Entonces todo ese sistema patriarcal y machista también recae de una forma muy negativa sobre los hombres. Un poco el llamado que hacemos desde aquí es no, también abrazamos la vulnerabilidad de los hombres, que toda la humanidad la tiene. Los hombres y las mujeres tenemos miedos, tenemos temores, tenemos vulnerabilidades. También tenemos que saber cómo enfrentamos o no los desafíos del manejo de las emociones. Eso no es un asunto solo de las mujeres, los hombres también se tienen que hacer cargo de cómo manejarlas de una manera asertiva, nosotras también, así como hay, sino que las cifras señalan que definitivamente es mayor la proporción de hombres violentos que de mujeres violentas, pero la masculinidad nos pone esas reflexiones. Para valorar el cuidado hay que meternos a estos asuntos tan íntimos y tan privados de cómo cada uno nos hacemos cargo de lo que somos y de lo que nos cuesta para poder hacer una transformación cultural hacia afuera. Es muy raro cuando hablo de equidad de género porque es una política pública que tiene que ver con acciones de Estado, pero implica un abordaje muy ecológico. ¿Qué quiere decir eso como más simple? Que el primer punto de análisis tiene que partir de cada una y de cada uno, ¿cierto? ¿Qué tanto me conozco? ¿Qué tanto tengo conocimiento de lo que me duele, de lo que me molesta, de lo que me agobia? Cada una y cada uno, a pesar de que tenga una vida muy ocupada y llena de 1800 cosas, que es lo que le toca a las cuidadoras, tiene que tener esos momentos de introspección y de análisis para saber cómo estamos viviendo y cómo pasamos al segundo punto, que es cómo nos estamos relacionando. Entonces, el primer nivel de ese eslabón ecológico es cómo me conozco yo, cómo me gobierno, cómo me apropio de mí, mujeres y hombres, ¿cierto? Y cómo sé de qué soy capaz y de qué no soy capaz. Y en lo que no sea capaz, pedir ayuda, tocar la puerta, resolver con quién, con terapia, con conversaciones, ¿cierto? Con otros espacios que me permitan sacar eso de ahí. Y apenas yo tenga eso claro, seguramente que el segundo pasito, que es de lo interrelacional, va a mejorar. Cómo me relaciono, qué límites pongo. A las mujeres nos cuesta horrible poner límites. Yo creo que yo empecé terapia hace cuántos años por aprender a poner límites y es un tema que me toca volver, porque hay un asunto muy teso en nosotras de hacer que todo funcione, de dar más de la cuenta. Todavía mi abuelita de 87 años es la última que come y no come hasta que todo el mundo, y eso pasa en Antioquia y pasa en el mundo. Entonces pongo un ejemplo muy coloquial para poner límites, pero es lo mismo. ¿Cuántas veces permitimos, a pesar de nosotras mismas, una relación difícil, compleja, agresiva? Entonces, si en eso que nos duele tanto, nos cuesta poner límites, imagínense en términos de redistribuir las labores del cuidado. Por eso les estoy poniendo como esos ejemplos de un lado y del otro, para que veamos esto, la profundidad que tiene. Entonces, la relación con nosotras mismas, la relación con los otros. Después de que hablamos de la relación con los otros, hay que ver cómo estamos en todos los entornos. ¿Qué pasa en los colegios? En los colegios hay que hablar de este tema. En las alcaldías también hay que hablar de este tema. Todo lo que yo hablo todo el tiempo un poco es que en la gobernación nos tomemos la medicina. Si aquí hablamos de violencia contra las mujeres, hay que revisar cómo están las funcionarias de la gobernación de Antioquia frente a ese tema y qué protocolo vamos a hacer y cómo las vamos a acompañar. Porque los eufemismos, que es como hablar bonito, no resuelven nada en términos de equidad de género, ¿cierto? Sino comprender qué está pasando para en los entornos que sea hacernos cargo. Entonces, relación consigo mismo, relación con el otro, relación con el entorno, en los distintos entornos donde transcurre la vida, todo tiene que ver con equidad de género y en cómo están las mujeres. Y finalmente, después de, bueno, está lo comunitario, por fuera de las instituciones o por fuera de esos espacios, está cómo las comunidades también son cuidadoras, cómo los espacios también son seguros o no para nosotras. Y finalmente lo político, que es que se define, que es como sociedad en que nos ponemos de acuerdo para que hayan pactos sociales en donde hay cosas que no aceptamos. Es que las violencias contra nosotras, no, eso no es normal, eso no es natural. Y hay que hablar mucho de ese tema, y hay que hacer mucha pedagogía para que lo comprendamos y le demos el lugar que sea. Y les hago esta símil porque
hay veces mi equipo me dice, se cree, pero es que como es de difícil hablar de equidad de género, que ya es complejo, para hablar de economía del cuidado. Pero seguro que hace 50 años las que empezaron a hablar de equidad de género se sentían un poquito como yo me siento ahora hablando de economía del cuidado, ¿cierto? Como qué cosa tan retadora y tan abstracta. Hay que empezar. Y hay que empezar porque imagínense que hace cuánto estamos hablando de equidad de género y apenas hace 22 años se crea la Secretaría de las Mujeres de Antioquia. Y apenas después de 22 años, por primera vez en la historia, tenemos mecanismos para la atención y la protección de las mujeres víctimas de violencias. Apenas después de 22 años. Es un tema de largo aliento que implica mucha transformación cultural, pero que lo primero es esto, exponernos al tema, entender que está ahí y saber que cada una y cada uno desde el lugar que esté puede aportar. Dale. Esta es la escuela que les contaba que en la familia vamos a hacer como unas formaciones, puedo revisar, podemos hacer alcalde y lo dispongo, por lo menos por ahora me puedo comprometer virtual, porque esta conversación no depende solo de mí, sino hablar con una fundación que se llama Bien Humano, que es experta como en la formación, para que exploremos algunas formaciones virtuales sobre cuáles son esos conocimientos, actitudes y prácticas en torno al cuidado, y que empecemos a tener más herramientas de todo esto que yo les estoy diciendo en términos del relacionamiento con las otras y con los otros, de cómo hacemos esa crianza humanizada y en igualdad, para que nos preguntemos cómo estamos criando a los niños y a las niñas, para que también las docentes sepan cómo desde el entorno escolar hay otra posibilidad de transformación enorme. Eso lo pudiéramos abordar con lo que ya estamos haciendo y ponerlo como a disposición de ustedes aquí en Begachí. Dale. Tenemos también unas piezas gráficas que ponemos a disposición, temas que quienes estén interesadas en recibir la formación desde la alcaldía y lo quieran replicar con sus grupos de interés, también se los podemos hacer llegar, que ustedes sepan cómo empezar a abordar este tema, cómo ayudarnos a hacer eco de una conversación, eso también se los ponemos a disposición. Esto no me va a detener, básicamente los diagnósticos, como les dije, es saber cómo está demográficamente compuestas las sociedades, que eso en coquito es cuántos niños y niñas, cuántos adultos mayores, cuántas personas con discapacidad, que eso implica la demanda del cuidado. Y analizar del otro lado qué tienen los municipios y qué tiene Antioquia para hacerle frente a este desafío. Hay una cosa que es muy interesante, dale, de este ejercicio, y es que nos vamos a meter con medir. Hay una herramienta de la epidemiología o de la estadística, bueno, es más de la economía, que es un modelo econométrico. Un modelo econométrico es que uno llega y estudia mucho un tema, define cuáles son las variables más importantes de este tema y con eso hace un cuestionario. Ese cuestionario aplica una encuesta y nos va a permitir saber de todo lo que contesten las mujeres qué es lo más relevante para abordar en términos de las labores del cuidado. Es decir, qué es lo que más tiempo les quita, qué es lo que más les implica en términos de tomar las decisiones si cuida o no cuida, y según ese modelo econométrico es que vamos a definir, en este caso para apartado, cuáles son las acciones puntuales que vamos a hacer para reconocer esas labores del cuidado y redistribuirlo entre todos los actores del diamante del cuidado que les conté. La expectativa que tenemos, que ya la refrendé con la gerenta del Sistema Nacional del Cuidado, que es una dependencia adscrita a la Vicepresidencia de la República, es que esto es útil para todo el país, nadie se lo está preguntando, nadie lo ha estudiado tanto como nosotros lo hemos estudiado, y que puntualmente el modelo que tenemos con las empresas y con el sector comunitario va a ser de mucha relevancia para que el departamento y el resto del país se piense cómo generar desde las asociaciones de mujeres, pero también desde el tejido empresarial, posibilidades para concretar acciones en favor de la economía del cuidado. Esto básicamente es como para contarles que ha sido un ejercicio muy juicioso, muy riguroso. Eso nos ha permitido contar con financiación de cooperación internacional. Esto lo tenía como muy desprovisto de recursos, pero la cooperación internacional nos escuchó y vio y se dio cuenta del ejercicio de revisión de la literatura, de diagnóstico, y eso nos permitió tener unos recursos para implementar acciones en territorio y poder avanzar como en este ejercicio. Es la primera vez en el país que se está preguntando por este tema con mujeres campesinas y rurales. El gran modelo de economía del cuidado lo tiene Bogotá. La alcaldesa Claudia
ha hecho unas manzanas del cuidado, en donde hay como unos espacios para que las mujeres laven la ropa, para que mientras lavan la ropa entonces reciban algún curso de algún tema, o si tienen que ir a una atención en salud mental también lo puedan hacer, o si son cuidadoras de personas con discapacidad también tengan una alternativa distinta. Entonces eso pasa, pero eso digamos que es muy no es fácil, pues también es muy desafiante, pero en una ciudad con muchas capacidades como Bogotá. Mientras que pensarse esto en otras como Antioquia, otros municipios de Antioquia como Apartado y demás, pues implica unos desafíos distintos. Entonces también como que ha sido algo muy favorable que nos queda. Y lo otro es que como ha sido tan riguroso el proceso, nos va a permitir contar como con un modelo para que cualquier municipio que se antoje después de abordar este tema tenga como un paso a paso con técnicas e instrumentos que les permita concretar el desafío. Entonces sí, después el alcalde, el alcalde está en otro lugar de liderazgo y sabe que tiene este ejercicio que lideramos desde Antioquia para hacerle eco y replicarlo en cualquier parte, pero también cada una desde donde esté, que sepan que ya hay un avance, que hay un marco conceptual, pues un poco es que sepan qué estamos haciendo y que podemos acompañarles desde la Secretaría de las Mujeres para que puedan abordar este tema y hacer eco de este gran desafío que tenemos. Los retos, el fundamental, como todo lo que tiene que ver con lo social y particularmente con la equidad de género, es la voluntad política, así de simple. Si el alcalde no me escucha, en una presentación que yo le hice al gobernador y a él le suena esto importante, esto no pasa, ¿cierto? Que se disponga con su equipo a escuchar qué es este tema, a que nos preguntemos cómo estamos en términos de economía del cuidado, a que ustedes escuchen qué es, o quienes ya hayan escuchado a que profundicen en el tema. Si no hay voluntad política no hay nada, y esto pasa no solo con este tema, sino pues con la mayoría de los temas que tienen que ver con nosotras las mujeres. Eso sigue siendo un desafío, sigue también siendo un desafío que cambiamos de gobierno, entonces hay que hacer mucho lobby e incidencia para que quienes vengan en los gobiernos entrantes no desperdicien el esfuerzo sistemático, juicioso que hemos hecho. Entonces también cada que puedo contar esto lo cuento para que a alguien le resuene y sepa que con los gobiernos que vengan hay un ejercicio muy valioso que seguro será un referente para Antioquia, y nos sigue faltando tener un enfoque mucho más interseccional. La interseccionalidad se refiere a la diversidad que somos nosotras, y es que no hay una sola mujer, pues un solo prototipo de mujer o una sola característica de mujer, sino que la equidad de género y las estrategias sociales también se tienen que pensar a la medida o según las necesidades, por ejemplo, de una mujer afrodescendiente o de una mujer indígena o de una mujer disidente sexual, es decir, una mujer lesbiana, trans, que es distinta a lo que es una mujer heterosexual, por ejemplo, y que eso también implica unos desafíos distintos en términos de la transformación cultural y en términos del abordaje de las estrategias. Dale. Creemos que lo principal y lo fundamental que pueden hacer las sociedades en pleno es sentarse a conversar de esto. Cuando hablamos con las mujeres en los municipios, la mayoría, el asunto de cuidar y de poner límites en torno al cuidado va muy de la mano de la culpa. A nosotros nos cuesta mucho poner límites para no estar ahí dándola toda a pesar de nosotras mismas. Entonces esos ejercicios de transformación cultural requieren mucho de esas conversaciones. Cualquier conversaciones que ustedes hagan, que yo sé que las hacen, ¿cierto? Los distintos espacios que tengan de conversación, de reflexión, todo el esfuerzo que hagan por la transformación cultural también tiene que ver con esto. Que tengan, por ejemplo, grupo de mujeres de teatro. Los grupos de teatro históricamente han sido liderados, o quienes más han estado en esos escenarios son los hombres. Entonces, ese escenario, que ocupemos espacios que han sido históricamente masculinizados, también tienen que ver con esto. Entonces, un poco también la expectativa es poder acompañar a los alcaldes o los que vengan pues ya después de este gobierno a que identifiquen cómo desde las acciones que hacen nos acompañan en esta redistribución de las tareas del cuidado, por un lado, y de parte de nosotras pues que entendamos el poder tan grande que tenemos, ¿cierto?, en términos de el cuidado de la vida, sin romantizarlo. Es decir, no es que haya que cuidar a las mujeres porque somos dadoras de vida, sí, claro que sí, pero a lo que yo me refiero es que no se puede romantizar porque no es la vida solamente de nosotras. Pensemos lo que le implica a una mujer campesina poder estar
recogiendo o sembrando la tierra, ¿qué tiene que hacer antes? Se levantan a las 3, 4 de la mañana, dejan todo listo, se van a cultivar la tierra, vuelven y siguen con la tercera jornada, o también a nosotras, las que estamos en espacios como estos, todas tenemos 2 o 3 jornadas. Entonces empezar a preguntarnos eso como sociedad es un poco el interés del plan, y les reitero, después de eso, darle un lugar de reconocimiento y finalmente de redistribución de las horas del cuidado. Ese es como en general lo que el plan de economía del cuidado busca, y seguramente después de que también tengamos más conversaciones sobre qué creemos que es el cuidado, que yo creo que ahí todavía nos falta reflexionar mucho más, porque es un asunto muy natural, pues que no identificamos todavía qué potencia o qué le ponemos cada una a la tarea de cuidar. Quizá unas más que otras porque es una tarea evidente. Las profes, las de la misión, las personas que están encargadas del área de la salud, quizás sí, pero hay otros asuntos en lo cotidiano que también determinan y marcan lo que es esta sobrecarga para nosotras, y esta reflexión tan profunda es la que se quiere poner en sintonía con los retos del mundo entero, de que cuidemos y cuidemos entre todas y entre todos. Esa es como la observación o la conclusión final. Quisiera como que no será yo como la única que les hable del tema, sino escuchar algunos ecos, algunos comentarios de esta conversación. Lo que fluya, no importa, lo que se les ocurra. ¿De uno? Yolima. Pues en este primer encuentro fue muy interesante, pues yo creo que para la mayoría el tema de la economía del cuidado es algo muy nuevo, pero de cierta manera eso se ha ido cambiando también un poquito en nuestro quehacer diario, en enseñarle a los que tienen hijos a ese equilibrio, a que por ser niño no tiene actividades específicas, sino que también puede aprender de las que hacen las niñas y viceversa también, las niñas como las que hacen los niños, y cambiar la mentalidad de la mujer como tal, de saber que no somos las únicas que somos las llamadas a cuidar. Sí, es muy desafiante, es bastante desafiante, pero por algún lado se tenía que empezar, y como usted decía ahorita, 22 años en una lucha, y pues yo creo que se está viendo ya los cambios. Muy importante el tema de el aporte de los hombres en el hogar, y de nosotras depende que ellos también vayan cambiando esa mentalidad, que cada una sea consciente en sus casas de que no solamente la mujer está hecha para todas las labores del hogar, sino que ellos también pueden aportar. Desde ahí ya se empieza a hacer la diferencia. Muy bien, perfecto. Buenas tardes. Bueno, compartirle un poquito, primero muy motivada porque esto es un tema súper importante y tiene mucho que ver con lo que siempre hemos llamado pues ese machismo que es tan difícil de romper o de cortar, pero sí es posible. Esto es un gran inicio, un gran avance que ojalá, como decías ahorita, nosotros seamos las que lo estemos replicando con cada uno de los grupos o incluso con las familias para que eso se empiece a notar. Y segundo, pues contarles un poquito de mi experiencia, porque yo trabajaba con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y en Cauca yo era técnico social, y pues implementamos este proyecto de plan de economía del cuidado. Hacíamos una encuesta porque manejamos un programa de erradicación de cultivos ilícitos, y pues eso implicaba que se les dieran las escrituras de sus predios. Entonces allá fue una lucha muy grande porque entre ese darles las escrituras a las personas, lo que les pedíamos era, bueno, esta sí es su escritura, pero entonces vamos a hacerlo a título de su cónyuge también, porque ella es la persona encargada y se lo merece, porque ella ha estado acompañándolo con usted bien
usted es el que ha labrado su tierra, usted es el que ha estado ahí con todos los cultivos y demás, pero ¿quién ha permitido que se avance en esa economía? Entonces también les hacíamos la pregunta dentro de la encuesta, ¿cuántas horas dedica usted a alimentar a las personas? ¿Cuántas horas dedica a lavar la ropa, a lavar los platos, a traerlo del mercado los sábados, porque era el sábado campesino? Bueno, tenía como 17 preguntas y encontramos lo mismo que decías ahorita, que siempre estamos enfocados en que las mujeres sean quienes se encarguen de esto y los hombres pues al trabajo masculino o económico, pero dejando como por sentado de que es la obligación de la mujer y ella tiene que cumplir, pero no hay una retribución económica. Entonces, como al principio del programa la gente o los hombres mostraban como tan reacios a que no, ¿y por qué? Si es mi finca, ¿por qué la tengo que incluir a ella? Y poco a poco con charlas, con esa educación, ya fueron accediendo y al final del programa sacamos un montón de títulos donde estaba incluido esa pareja que se lo merecía también. Entonces, como es un trabajo que requiere tiempo, pero sí muestra un cambio. Entonces, pues como compartirles eso, mi experiencia en otros departamentos. Yo quiero hacer un comentario que yo creo que la frase que más recoge para entender qué es economía del cuidado es cuando están los niños en el colegio y le preguntan, ve, ¿qué hace tu papá? Ah, mi papá trabaja. ¿Y tu mamá? No, ella no hace nada en la casa. Entonces, eso es lo que este plan quiere transformar, ¿cierto? Reconocer que el cuidado es un derecho, es decir, qué rico que las mujeres puedan decidir si desean cuidar o no, ¿cierto? Y que si desean no cuidar, haya una oferta que nos permita que eso sea así, para poder salir a cultivar nuestras capacidades de otras maneras, o a trabajar en la alcaldía, o a ser concejala, o a ser artista, ¿cierto? Por un lado. Y después también cómo entonces nos redistribuimos esas tareas, porque ese papá que trabaja en lo productivo también tiene que ver con la casa. Y otra cosa importante, que es otro asunto muy coloquial que nos ayuda a entender esto: ay, gracias mijo por ayudarme en la casa. No es una ayuda, ¿cierto? Es un asunto que le compete, de que es corresponsable tanto de los hombres como de las mujeres, exacto, un asunto de coequiperos. Y desde ahí también darle lugar a lo que les decía ahorita, de esas masculinidades corresponsables. En general yo creo que eso es la belleza de una relación, ¿cierto? Como hay un equipo para afrontar la vida, incluida la crianza, que imagínense el desafío que es criar a los hijos. Ya. Bueno, intervención muy corta, de hecho, dos cosas que se me quedaron mucho como en la conciencia, y es el tema de la participación de la mujer en la política y el tema de la mujer en el arte, ¿cierto? Son dos cosas que para mí en lo personal van muy ligadas, y uno es cómo nosotras tenemos ese miedo a participar en la política, y es el por qué, ¿cierto? Eso se me quedó mucho de las palabras que mencionaste ahora pues previamente. Y el tema de la mujer en el arte es esa parte de nosotras, las mujeres creativas, las mujeres dispuestas a enviar un mensaje, que tenemos la posibilidad de participar. Y de hecho históricamente es muy interesante porque no participábamos, y eso es desde los griegos, porque el teatro inició pues en Grecia, y los hombres no dejaban que las mujeres participaran. ¿Por qué? ¿Cuál era el miedo? Nuestra creatividad, nuestro impulso, nuestro empuje, nuestras historias, nuestra capacidad de contar historias. Entonces me parece muy importante esa participación artística de la mujer, y la mujer en la política también es una parte creativa de todo este entorno. Damos ideas, proponemos, entonces todas esas cosas que nos estábamos perdiendo, y cómo podemos ayudar a impulsar más eso, a impulsar más esas historias, a impulsar más nuestra creatividad. Entonces son como preguntas que igual nosotras como funcionarias deberíamos realizarnos diariamente como en nuestros quehaceres, y nosotras también como artistas realizarnos cómo vamos a difundir esos mensajitos que son importantes. Muy bien, pasar de ser las musas a ser las artistas, las musas de la inspiración, no quedarnos solo en ese lugar. ¿Usted es el que maneja esto? Mire. Voy acá. Alcalde, ya después él es el que manda, yo ya. Buenas tardes. Siento que este proceso en ocasiones se trunca
por la falta de delegación de funciones. A nosotros hay veces como mujeres nos da temor delegar algunas funciones en el hogar. Si nosotros dejamos a nuestra pareja que cuida a los niños y se le quema el arroz, llegamos y nos disgustamos y quizás no le damos esa oportunidad de decirle no, mañana te va a salir mejor, no le pares bola a eso, no te preocupes. Entonces ellos también dicen no, que voy a hacer yo eso, sabiendo que si lo hago pues tú te disgustas. Y si lo llevamos a la vía laboral, si yo estoy haciendo un informe y se lo paso a una compañera para que lo haga, si se equivoca, también hago lo mismo. No, ¿cómo te equivocaste? ¿Cómo te ocurre? Entonces, si empezamos a delegar funciones y le damos la oportunidad a la persona de que se equivoque, pero apoyarla en el proceso, quizás vamos también avanzando. También, para trabajar este proceso y darle, digamos, delegarle más funciones quizás a los hombres, también tenemos que trabajar en el consentimiento de ellos hacia la violencia que están generando. Porque es muy duro uno salir de la casa y dejar el niño con el papá con todo lo que estamos viendo que está pasando. Entonces, parte de allí. ¿Usted dónde trabaja? En el Tigre, en el colegio, soy la psicoorientadora. ¿Cómo le parece? ¿Cómo fue que dijo? Darle más funciones, ¿cómo le parece espíritu de gerente? Impartirle más funciones a los hombres, muy bien, pero no, a lo que yo me refiero es que eso es muy importante y es que el ejercicio de transformación cultural también tiene que ser compasivo y hay veces nosotras somos muy exigentes en ese proceso, ¿cierto? Hay que darle la oportunidad también que aprendan. A mí a veces se llama, a ver, es muy importante, es un tema que es coloquial pero es técnico, se llama gestión del cuidado. ¿Cómo así? Usted llega y deja a su hijo o su hija al cuidado de alguien, pero ¿cómo es? Al teléfono. ¿Y si le dio la sopa? ¿Y cómo se la dio? ¿Y le dio el jarabe? ¿Y de cuánto se lo dio? ¿Seguro que se lo dio? ¿Se lo dio a la hora que es? Y si en algo falla, ay no, entonces venga, mejor yo lo hago, ¿cierto? Entonces esa transformación y ese ejercicio de ser compasivas, pacientes y de hacer pedagogía también tiene que ver con nosotras, ¿cierto? Para que esa relación una vez que el otro toma la iniciativa de participar y de ser corresponsable, que si haya un asunto de coequipería y que nos permita avanzar, porque si no, yo no sé si coequipería existe, pero sí, pero me entendieron, pero que sea un trabajo compartido que nos permita avanzar, alcalde. Bueno, Doc, primero que todo, pues, yo le voy a agradecer acá para que atemos dos temas y podemos seguir pues con las preguntas, y es que usted en la conferencia tocó un tema sobre violencia intrafamiliar, lo acaba de tocar y como lo conversamos la vez pasada, a mí me parece importante que quienes la estén viendo por AzoTV o por redes y ellas que interactúan mucho con público conozcan ese nuevo mecanismo que ha venido impulsando la gobernación de Antioquia, que no es tan conocido, particularmente en Vegachí no es tan conocido, y eso nos sirve para seguirnos ilustrando. Yo sé que eso es un tema que se asocia con esa economía del cuidado. Bueno, entonces, las violencias, como todas sabemos, no son una sola de un solo tipo, es decir, no es solamente la violencia física, el golpe o la violencia sexual, el abuso sexual sin consentimiento, sino que hay distintos tipos de violencia. Entonces nos hemos preocupado mucho en esta gobernación, bajo el liderazgo del gobernador Aníbal Gaviria, que su premisa es el cuidado y la protección de la vida, de que Antioquia en pleno entienda que hay violencias físicas, violencias sexuales, pero también violencias psicológicas. Todas las veces que en esas relaciones nos sometemos a humillaciones, a chantajes, a controles excesivos, con quién está, por qué está o no vaya allá. Hay mujeres en Antioquia que todavía viven situaciones de que no pueden ir donde la familia, hay una coerción absoluta de sus libertades en términos de ese relacionamiento. Eso tiene que ver con violencia psicológica, pero también hay violencia económica, ¿cierto? Cuando los padres no se hacen cargo de, por ejemplo, la cuota que tienen que dar con los hijos y las hijas, o cuando también por esa economía que solventan en el hogar, chantajean y menosprecian, menoscaban y disminuyen el potencial de nosotras. Esos tipos de violencia todos los atendemos nosotras desde dos mecanismos. Uno es la línea 123 Mujer Metropolitana, que aunque es metropolitana, como nosotras estamos en articulación permanente con los hospitales, con las comisarías de familia, con las inspecciones de policía y con las sedes de la Fiscalía, podemos acompañar a mujeres víctimas. Ya hemos llegado hasta de 120 municipios. Ahorita hablaba con Beatriz y hay mujeres de Vegachí que han sido atendidas y acompañadas por nosotras. Entonces, cualquier situación que sepan, la pueden abordar
con la alcaldía, ¿cierto? Y la alcaldía ya tiene contacto directo con nosotras para poder acompañarlas en esa activación de ruta. Aunque también ustedes dentro de la alcaldía tienen la persona que es la encargada de género, que nos va a dar información específica sobre qué hacer en alguno de esos casos. Yo creo que eso es importante, porque muchas veces cuando somos víctimas de violencias de género, lo primero es que nos cuesta horrible reconocer que sí, en general, todavía nos cuesta mucho saber que estamos en una situación de violencia y que hay que tomar cartas en el asunto, porque lo peligroso de esas violencias es que escalan. Entonces empiezan con una violencia psicológica, empiezan con un asunto sutil, pero entonces va pasando a situaciones más complejas, a gritos, a discusiones difíciles, o en términos de la violencia física, a golpes, o a violencias sexuales, que son relaciones sexuales sin consentimiento, y llegan las amenazas de muerte. Y pasa, tristemente, que muchas veces no creemos cómo ese hombre que amamos, adoramos y compartimos la vida nos está amenazando de muerte y creemos que no va a pasar. Pero los últimos casos de feminicidio que han ocurrido en Antioquia nos muestran que sí pasa y que cuando hay una amenaza de ese tipo hay que acudir. Entonces, por eso esa línea donde podamos preguntar, consultar, saber si yo denuncio hoy, qué sigue después, que no nos dé susto, saber qué pasa, porque bueno, yo denuncio hoy que sepan que no hay que conciliar con la víctima, que eso no es una falta en el proceso. Nunca tenemos que sentarnos a conciliar con un agresor de violencias contra nosotras. Si el proceso está mal, la comisaría, y está mal quien lo haga así desde la función pública, porque esas premisas o esas prácticas, perdón, son los que hacen que nosotras digamos, no, yo para ir allá, para que no me crean o para conciliar. Entonces lo que hace la línea es acompañarlas en ese proceso para estar informadas y para saber cómo avanzar en el proceso. Las mujeres que no tengan red de apoyo, hay otra posibilidad que son los hogares de protección. Los hogares de protección son para mujeres con alto riesgo de feminicidio, es decir, que definitivamente hay una circunstancia que las pone en alto riesgo. ¿Qué son esos riesgos? Que ya hubo un hecho de violencia con arma de fuego o arma blanca, que su compañero, excompañero o cónyuge sea parte de un grupo armado legal o ilegal, que sea también con un diagnóstico de consumo de sustancias psicoactivas o psiquiátrico. Todo eso hace que implementemos un instrumento de medición del riesgo de feminicidio y las mujeres que nos dan en riesgo alto pueden ir a hogares de protección. Hogares de protección son hogares de acogida temporal para esas mujeres que no tienen red de apoyo. Entonces, hogares tiene dos modalidades. Una, atención de emergencia para mujeres que sí tienen red de apoyo, pero está lejos. Entonces, nosotros nos encargamos de llevarla a un hotel, a un lugar seguro, y mientras activamos la ruta o hacemos el traslado humanitario, pueden estar ahí por 2 o 3 días mientras activamos a la familia para que la reciba, pero también la ruta y el debido proceso. Pero cuando no hay red de apoyo, ahí sí se van a la casa de hogares de protección, en donde pueden estar hasta 3 meses o prorrogables según la condición del riesgo, ¿cierto? Eso es muy importante. Antioquia y Colombia falla en que no hacemos seguimiento a la medición del riesgo de feminicidio. Entonces, para que me entiendan en simple, ¿qué es eso? Que vamos a interponer la denuncia, son problemas de faldas, eso no va a pasar nada, ¿cierto? Hay una desestimación de la denuncia. O no hacemos esa valoración de los asuntos que les acabo de decir, que arma de fuego, que es X o Y la pareja, entonces no llega a la medida de protección, o llega muy tarde, y cuando no llega o llega muy tarde, pues el desenlace es fatal, o cuando no es fatal, las mujeres dicen, no, ya no creo, ¿yo para qué voy a ir a denunciar allá? Entonces, como sé eso, y me duele y me molesta, y es una de mis causas vitales, entonces por eso con el gobernador hablábamos del tema. Yo le dije, es inaudito que después de 22 años Antioquia no cuente con eso, y los municipios de quinta y sexta categoría jamás tendrán cómo contar con todo este arquitectura institucional, ¿cierto? Con abogadas, con psicólogas, con hogares de protección. Entonces vuelvo a hogares. Están allá hasta por 3 meses prorrogables, y ¿qué hacemos? Las acompañamos psicológicamente, jurídicamente, para que puedan acceder a la justicia. Adicionalmente están formadas en varios temas, pues en temas del ser y demás, pero también en autonomía económica. Entonces hacemos un poco como la caracterización de los saberes de las mujeres que llegan. Entonces, no, a mí me gusta peinado y uñas. Entonces tratamos de que sea certificable
para que esa certificación ahí les permita más adelante una oportunidad de empleo. Nos ha ocurrido que hay mujeres que llegan ya con algunos perfiles que podemos activar una ruta de empleabilidad. Entonces hay mujeres que mientras están en hogares de protección han encontrado trabajo. Entonces un poco esto es un hito muy importante para el departamento porque eso no pasaba. Entonces eso nos permite muchas cosas. La primera es dar un mensaje muy claro que la voluntad política es todo para avanzar en la equidad de género. Lo segundo es que cuando hay un gobierno de cara a las mujeres y atender esas violencias del día a día, la confianza en general de las personas, de las mujeres, de los hombres, en el Estado cambia, porque saben que si yo llamo hay una respuesta oportuna y pertinente. Es decir, no me van a embolatar en ese sistema tan complejo de los sectores salud, protección y justicia, sino que hay una experta que me acompaña ahí. Además de acompañar a las mujeres también es muy potente porque las instituciones, que son todo para que esto funcione, están compuestas por personas que también tenemos creencias, sesgos. Entonces pasa eso, que llega la mujer a denunciar y desestima, o llega a un hospital y no sabe que es un tema gratuito, universal, es decir, no importa que usted sea el subsidiado o el contributivo, si es una víctima de violencia sexual, no tiene que pagar un peso, punto. Así lo dice la ley, pero si en ese momento hay una persona que no sabe, lo que hacen también la línea y las abogadas del equipo es estar atenta a cada institución para que eso se corrija y la mujer pueda avanzar en el restablecimiento de sus derechos. Eso es muy importante que todas lo sepamos por lo mismo, porque la tarea de todas es cuidar eso y de todos, porque eso nos ha permitido cuidar la vida de las mujeres en Antioquia y decirles yo claramente cuando me las encuentro, no, usted no está sola, venga a ver qué vamos a hacer. Por un lado, por el otro, es que las mujeres que están allá al otro lado del teléfono, nadie sabe más que ellas pues ese tema y además lo viven y quieren lo que hacen, entonces también es una forma de atención humanizada, cálida, que sabemos más que ninguna cómo es de difícil ante una situación de violencia, cómo nos sentimos disminuidas y eso nos cuesta tomar acción al respecto. Entonces es muy importante esa cuña que me pide el alcalde que les haga, porque esos mecanismos son de todas, porque todas podemos hacer uso y estar a la distancia de una llamada, de lo que pueda implicar literalmente salvar una vida. Y cuando digo salvar una vida, no es pues que yo me esté echando aquí un discurso grandilocuente de salvar vidas, como les dije, las vidas que yo le cuento semana a semana al departamento de cuántas vidas salvamos, fue porque aplicamos ese instrumento de medición de feminicidio y en definitiva, si no hubiésemos estado ahí, la historia fuera otra. Y para eso, a la línea se llama, a la línea 123 Mujer Metropolitana, pero quizá es más fácil si desde la comisaría buscan el contacto directo o desde Beatriz o desde cada quien de la alcaldía, ¿cierto? Yo ya me reuní con Manu, me reuní con Jean Paul y ellos ya tienen los contactos directos de las personas, porque puede que usted marque 123 y le entre, pero puede, como estamos en Vegachi, no, pero ya ellos tienen los contactos directos de las personas que coordinan la línea o el equipo de territorio. Por ejemplo, Catalina, la abogada con la que estuvimos en la mañana, es quien le toca esta región del Nordeste. Entonces, en ella también tu equipo de la alcaldía se puede apoyar. Y lo otro es que Hogares de Protección sí tiene un teléfono, que ya no lo va a decir Tefi, que yo no me lo sé, pero que también está dispuesto para todas, que es muy importante que se acompañen de la institucionalidad del municipio, ¿cierto? Porque quien nos ayuda inicialmente con esa medición de riesgo es el municipio, en esas variables tan complejas que les hablé, quién es el agresor, en qué condiciones, en qué circunstancias. El teléfono de Hogares de Protección es 311-489-4550. Lo voy a repetir, 311-489-4550. Y podemos revisar si nos da para entrar a la línea 123 y decir que es un municipio por fuera de Medellín, para que a ver si nos entra, o si no, con Manu ya hay unos canales específicos que son las profesionales que están en la subregión del Nordeste, que también las pueden acompañar en este proceso. Todos los sectores, salud, protección y justicia, somos corresponsables. ¿Quién es salud? Pues el centro de salud, el hospital, tiene que ver con atender las violencias físicas y las violencias sexuales, como les dije ahorita, de forma gratuita, sin cobrar nada.
Protección son las comisarías de familia, la inspección de policía y el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, la personería. Ahí todas y todos deberíamos, desde esa mesa municipal de erradicación de violencia, tener clarísimo qué hacemos y qué responsabilidad tiene cada uno ahí. Y justicia, que es básicamente la fiscalía, que es cómo hacerle seguimiento a esas denuncias para que avancemos en la garantía y en el restablecimiento de derechos. ¿Hay alguien antes atrás, no? Manuela y después. Bueno, buenas tardes. Tengo un comentario y una pregunta. El comentario es basado en algo que dijiste y era esa lucha constante contra la cultura patriarcal que hay en Antioquia, pero que de alguna manera también es esa lucha entre nosotras mismas. Y me refiero a lo siguiente. Yo he identificado que las mujeres nos sentimos más orgullosas mientras más trabajemos. ¿Por qué lo digo? Porque he escuchado con orgullo que decimos, y me incluyo, no, yo me levanto a tal hora, le hago la comida a mi esposo, dejo adelantado para el almuerzo, baño a mis niños, los llevo al colegio, le ayudo a hacer las tareas, llego a mediodía, doblo ropa, termino de fritar, vuelvo a trabajar, vuelvo en la noche, a plancho, le busco la ropa a mi esposo. ¡Ay, tan bacano, tan juiciosa, qué chévere! No, qué bacanería, ¿cierto? Inclusive entre nosotras mismas nos juzgamos cuando no lo hacemos. Y nosotras sentimos que le debemos eso al mundo, o sea, como que sí, es que es nuestra responsabilidad y tenemos que hacerlo. Y de alguna manera las que nos rebelamos, y me incluyo porque yo soy una de esas, yo digo, ¿por qué? Es que yo no se lo dejo a nadie, porque yo no puedo salir de porque no me puedo levantar a las 7:20, mirar que me voy a poner rápido, salir a la carrera, mirar que desayuno en la calle, porque no me gusta cocinar, y comer en la calle, y si tengo una pareja, un novio, él mirará también cómo cocina él y cómo soluciona él, ¿cierto? Y uno a veces, inclusive yo, en algunos momentos uno es como, ay no, ¿será que la que está mal soy yo? ¿Yo por qué no hago lo que hace el resto? O sea, sí, cuando uno escucha a otra mujer decir, ay no, es que yo sí hago todo esto, ay no, ¿será que la que está mal soy yo, verdad? Por eso es que me dejan, ¿cierto? Ay no, por eso es que estoy soltera. No, sí, llega un momento en el que uno se cuestiona, por eso es que estoy soltera, ¿cierto? Porque no soy igual al resto. Pero también llega un momento de la vida en el que uno dice, no, es que yo no le debo nada al mundo, ni le debo eso al mundo, para nada. Yo soy así, me levanto a las 7:20, miro qué me voy a poner, me arreglo a la carrera, dejo todo desorganizado, si me dio la gana ese día, si me dio tiempo organizo, si no llego por la noche organizo, si no quiero organizar por la noche tampoco organizo y organizo al otro día, o si tengo plata le pago a quien me organice y listo. Entonces es eso también, de esa lucha constante entre nosotras mismas de criticar a la otra. Ay, esta no le hace nada al esposo, ay, tan conchuda que el esposo llegó a hacerle almuerzo, usted no le hace almuerzo a su esposo, muy conchuda. Entonces esa lucha constante entre nosotras de cambiar ese pensamiento de que se lo debemos al otro. Bueno, ese era como el comentario respecto a lo que tú estabas diciendo ahorita. Y la pregunta era específicamente, yo llegué un poquito más tarde porque estaba haciendo otra cosa, y es si este plan de economía del cuidado va amarrado está amarrado a la política pública de la mujer, porque tú mencionabas algo muy importante y es que todos estos temas son de voluntades políticas y suena muy chévere y está muy bacano, pero ¿de qué manera se va a amarrar este plan de economía del cuidado para que se continúe ejecutando y cómo va a ser el tiempo o los plazos para su medición o para su seguimiento? Listo. Entonces, 3 comentarios rápidos. El primero es que la ventaja o el avance que nos permite el feminismo o estas reflexiones es que tengamos la posibilidad de decidir. Entonces, también hay que entender que en Antioquia la concepción y la creencia que tenemos de dar amor es eso, cuidar, ¿cierto? Entonces, lo primero es que tengamos la posibilidad de decidir si yo quiero cuidar o no quiero cuidar, y las dos están bien. ¿Por qué? Porque mientras haya esa posibilidad, yo tengo cómo ir generando conversaciones con las otras mujeres abnegadas en términos del cuidado de sí, que yo creo que eso también hace parte de la revolución, ¿cierto?
hay que decirle a todas y nos tenemos que repetir hasta el cansancio, si nosotras no estamos bien, no tenemos cómo estar bien. Entonces ese asunto de vivir en automático, de estarnos exigiendo al máximo, eso no está bien. Pero por ahora la primera lucha es la decisión, que podamos decidir si cuidamos o no cuidamos, que es lo que tú nombraste, y eso está muy bien. Y con las que no, ahí llega el segundo comentario, tenemos que ser más sororas. ¿Y qué es la sororidad? La solidaridad entre las mujeres. Entonces no nos acabemos, cada quien, primero, ¿cierto? Cada quien, desde el respeto de la vida y de la concepción de la otra. Más bien, reflexiones, en vez de la crítica, reflexiones, ve, ¿no te parece que es un exceso? Es distinto como a uno le digan. No, si el asunto es de la crítica y desde la represalia y desde acabarla, versus ponerle la conversación. ¿No te parece que es excesivo? ¿No te parece que no es un buen ejemplo para la crianza de los hijos? ¿Cómo irán a ser cuando sean esposos? Pues reflexiones distintas que nos lleguen a la transformación cultural, que las que estamos en este ejercicio de lo público sabemos que son muy desafiantes. Entonces buscar la forma, no atacándonos, no criticando a la otra, sino poniendo las reflexiones que hay que poner para que avancemos. ¿Por qué? Porque las creencias que tenemos son esas. La mujer... Pues un poco lo que el feminismo y la equidad de género nos pone a preguntarnos es la abnegación hasta qué punto, ¿no? Y la premisa que es más conciliadora es, si yo estoy bien y si yo me cuido, tengo cómo cuidar a las otras. Y yo lo tengo que decir súper duro, porque claro, yo no tengo esposo ni hijos, pero soy una trabajadora compulsiva. Entonces el año pasado estaba mal llevada, colesterol, triglicéridos, me subí más de peso, me sentía agotada. Porque y era ridícula, hablando de economía del cuidado, nombrándole a las mujeres que nos tenemos que cuidar, pero posponiéndome, y eso nos pasa a todas. Entonces un poco también es ser compasivas, primero con nosotras y después con las demás, para que avancemos de una forma también más serena. Ya el mundo es muy hostil contra nosotras, como para que además entre nosotras también lo seamos. Propongámonos eso, no le hagamos la vida imposible a ninguna otra, a ningún ser humano, pero menos a las mujeres, acompañémonos y abracémonos y veamos el potencial de la otra. Yo creo que eso nos ayudaría mucho. Y finalmente, sí, comencé con eso la presentación, esto hace parte de la política pública de las mujeres de Antioquia, la ordenanza 13 del 2019, en la línea estratégica de autonomía económica, ahí está puntualmente reconocer el trabajo productivo y reproductivo. Productivo tiene que ver con esto, con todo lo que implica el cuidado. Reproductivo tiene que ver con todo esto que implica el cuidado, es decir, las que son mamás, las que tienen a cargo personas, familias y demás, cómo eso lo reconocemos, pero también con lo productivo es cómo esto sustenta y solventa el progreso y el desarrollo de Antioquia. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Tenía pues como también dos intervenciones. Lo uno que me llevó mucho, bueno, ser compasivas, pero además también esto de hacer reflexiones incómodas. Porque justamente digamos que la posibilidad de que muchas en este momento no seamos mamás, parte de eso, nos hicimos en algún momento quizás esa pregunta incómoda de si queríamos hacerlo o no, y tiene que ver con esa posibilidad que tenemos ahora de elegir, ¿cierto? De que la maternidad no es inherente a yo por ser mujer me reproduzco en el sentido de parir, sino que también hay otras formas de maternar o hay otras acciones también en las que puedo pues cómo hacerlo. Y digo también eso de las reflexiones necesarias porque nosotras como cuidadoras, así no seamos mamás, tenemos una función muy importante y es que ayudamos a reproducir la cultura, ¿cierto? Entonces cuando estamos haciendo el acompañamiento pedagógico a un niño o a una niña, cuando estamos en la docencia, cuando estamos haciendo una intervención desde nuestro quehacer profesional, estamos reproduciendo también eso. Y cuando, por ejemplo, a un niño le digo que no puede jugar con X juguetes, a una niña le quito la posibilidad de que juegue fútbol y se tire y se raspe porque eso no es muy femenino, estoy reproduciendo culturalmente pues formas, brechas, formas de pensamiento que no sé cómo expresarlo, pues eso nos perpetúan. Sí, total, perpetúan ese modelo en el que además estos días nos decían como hay que reproducirnos porque tiene que ver también con nuestro sistema económico y yo creo que también parte de eso de la economía del cuidado que ha hecho que ahorita se ponga en el asunto
es que claro, ahora que hay mujeres que están eligiendo y parejas también, porque es también de acuerdo, no reproducirse, eso también pone en tema algunos asuntos económicos, envejecimiento de la población y un montón de cosas, entonces hace pensar que ha hecho que las mujeres destinen, por ejemplo, más tiempo a viajar, a educarse, a otros asuntos que a la maternidad. Y ya mi pregunta es, nosotras desde Comisaría de Familia tenemos pues como propuesta la realización de unos ciclos. En esos ciclos abordamos pues como temas similares que tienen que ver con estereotipos de género, con roles de género, con rutas de atención, con reconocer las diferentes formas de violencia, y yo creo que gran parte del reto es cómo involucrar también, uno, a los niños y a las niñas, dos, hacerlo tema común en los adolescentes, porque las violencias, qué sé yo, el sexting también tiene que ver con estos estereotipos de género, entonces cómo acercar estos temas a los adolescentes y las adolescentes. Y lo otro, cómo acercarlo también a los hombres, a las masculinidades, y así como hay posibilidades diferentes de habitarme como mujer, vos también como hombre, entonces sí nos gustaría luces para cómo acercar esto a otro tipo de, porque si a nosotras nos ha costado llegar hasta ahorita, entonces cómo ponerlo a dialogar con otras poblaciones. Gracias. No, a ti, qué maravilla escucharlas a todas. Bueno, lo primero es que apóyate mucho de Catalina, que es la abogada que está encargada de esta subregión en términos de herramientas pedagógicas que tenemos en la Secretaría de las Mujeres. Me refiero a que hay herramientas como el acosómetro, que nos permite con ejemplos simples y concretos y cotidianos cómo reconocer una situación de acoso, pero también el violentómetro, cómo esas violencias que yo les mencionaba van escalando hasta llegar a un feminicidio que a veces nos cuesta, a veces no sabemos que es una violencia psicológica, entonces eso también lo podemos revisar y podemos hacer un envío. Fijémonos, Fer, sí, hicimos envíos suficientes de violentómetros, de acoso, de todo lo que te estoy mandando que tenemos en la Secretaría, y hay uno muy bello que es el amorómetro. Yo traje, entonces ahorita te los damos, ahorita miramos qué hicimos con eso. Entonces el amorómetro también es ahí, ¿cierto? En positivo, cómo nos relacionamos con los hombres en general y cómo construimos relaciones desde el amor. Yo creo que también es una reflexión muy bella, que pedagógicamente ayuda a que lo conversemos con distintos grupos. Quizá ese asunto de bajar a los casos cotidianos te permite pedagógicamente abordarlo distinto a los públicos que me estás diciendo, a los niños y a las niñas, pero también a los hombres, por un lado. Por el otro, hay una mesa departamental de masculinidades que no la lideramos desde la Secretaría de las Mujeres, sino que está desde la Secretaría de Inclusión, con un programa que se llama Antioquia Región Arcoíris. En Antioquia Región Arcoíris, además de abordar las diversidades sexuales, también nos dan reflexiones sobre esas masculinidades corresponsables y no violentas. Te puedo poner en contacto como con la persona encargada, que se llama Oscar Marín, para que sepamos también cómo desde las diversidades sexuales, que yo sé que es un pilar importante del plan de desarrollo, pero también desde esas masculinidades corresponsables buscamos material y herramientas para hacerlo. Y lo otro es que también una decisión de nosotras es acudir siempre, aunque es la Secretaría de las Mujeres, es clarísimo, esa es una invitación también como para que lo repliquen. No podemos hablar de equidad de género sin hablar de las masculinidades corresponsables, ¿cierto? Por un lado. Y por el otro hay otros programas, por ejemplo, de coeducación, para mirar cómo con toda la comunidad educativa abordamos el ejercicio de transformación cultural en las escuelas y colegios. Pudiéramos revisar si todavía, eso no me comprometo, que quede claro, pero revisamos cómo estamos en términos de acompañamiento a los municipios, porque fuese muy importante que supieran eso. Es muy potente la coeducación porque es herramientas para padres y madres, profesores y profesoras, para las y los estudiantes. Entonces es cómo abordar este tema en un nicho tan focalizado como en las escuelas y los colegios, en donde es un asunto fundamental desde la primera infancia y con la juventud también tocar estos temas. Entonces ahí se me ocurre que también desde coeducación lo podemos abordar. Yo quedo con la tarea de revisar esa posibilidad para que por lo menos tengan una conversación, una reflexión frente al tema. Y lo otro, que también en general pudiéramos esforzarnos en lograr, que también se los pongo a disposición, ya te voy a dar la palabra, es que tenemos un diagnóstico de la situación de las mujeres de Vegachí.
ya está hecho. Lo hizo el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación. Un poco es qué rico que creemos, yo puedo comprometerme también con eso. Fernanda, me tiene que decir cuándo no me puedo comprometer más, mi hija. Yo soy feliz comprometiéndome en todas partes y después me regañan al otro día cuando llego a la gobernación. ¿Por qué? Porque podemos hacer una reunión, así sea virtual, con el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, en donde les presentemos el diagnóstico. Nosotras nos tenemos que apropiar de la situación de las mujeres de Vegachí. ¿Qué es lo más potente de eso? Lo primero es que sabemos que no estamos quietas. Cada una desde donde está, seguro le está aportando algo a esa situación de las mujeres. Y lo otro ya es mirar cómo identificamos desde transversalidad es saber que el hospital seguro tiene que ver con este tema, que la comisaría, obvio, tiene que ver con este tema, las escuelas y los colegios, las distintas dependencias. Entonces, un poco ese diagnóstico nos va a provocar comprender más del tema, pero también aterrizar para que cerremos este gobierno, dejando muy en blanco y negro cómo está la situación de las mujeres, en qué hemos avanzado y cuáles son los desafíos que siguen. Listo, a tú. Bueno, hace un ratico tú comentabas algo sobre los hombres que son machistas. En la institución estamos haciendo un trabajo de convivencias con todos los estudiantes. Empezamos desde los quintos vamos hasta los 11. En este momento estamos trabajando con los sextos. La idea pues de las convivencias escolares es objetivos, sueños y metas. Durante el trabajo que se hace hay un espacio de sentimientos, de que ellos se permitan sentir, y surge un comentario de un estudiante que dice: mire, el compañero está llorando y nosotros los hombres no podemos llorar. Entonces yo le decía: no, mira, tienes que permitirte sentir, mirar, evaluar también qué es lo que está sucediendo en casa, porque hacer este tipo de comentario y asustarse y asombrarse por la reacción del compañero que estaba llorando. Entonces, el objetivo pues de esta actividad que estamos haciendo nosotros es permitir que los estudiantes sientan, también tengan esos objetivos respecto a sus sueños, porque muchas veces ellos bueno, tienen mucho acompañamiento de los padres. Dentro pues, de la actividad también hacemos es solicitarle a los padres que les hagan unas cartas a ellos para que tengan ese acercamiento con ellos, y a veces es súper complicado porque los estudiantes, los padres no contestan. Entonces nos toca a nosotros o al docente encargado hacer esa cartica, porque entonces el estudiante es buscando su carta por todos los lados y no la encuentra. Entonces es más como un acercamiento que nosotros estamos haciendo, y precisamente pues ya que tuve como esa alarma del estudiante que dice: no, nosotros no podemos sentir, nosotros los hombres no podemos llorar, yo lloro por dentro. Esa fue la respuesta que él me dio. Entonces pues ya nosotros hacemos el acercamiento y miramos qué es lo que hay que hacer con el estudiante y mirar qué es lo que está sucediendo en casa, porque precisamente estos encuentros es para que ellos se permitan ser los estudiantes tranquilos, las emociones que a veces las tienen tan reprimidas. Entonces pues ese era mi comentario. Bueno, yo creo que un poco ya para que cerremos, lo primero que les quiero decir es que recojo con mucha satisfacción, pero también con mucha alegría, como las devoluciones. Ay, me faltaste tú. Es que no he parado un minuto desde que llegué, tengo que parar para poder seguir con la otra actividad de ahorita. Ahorita conversamos, prometido, pero como para que cerremos la transmisión. Lo primero que quiero decirles es que me llena de mucha satisfacción escucharlas, porque hay receptividad, hay entendimiento del desafío en el que estamos, hay una comprensión de la urgencia de abordar este tema, y eso es muy bello, porque sabemos, lo tenemos muy claro, que este desafío de que todas estemos bien es muy difícil, es amplio, y eso implica entonces la suma de muchas voluntades. Entonces, primero pues, alcalde, agradecerle como por la disposición que tuvo desde el momento en que escuchó esta otra presentación en otro espacio y se antojó de ponerla aquí. Gracias por eso y por tener esta posibilidad de hacer eco en Vegachí con estas mujeres tan maravillosas y también con su equipo de trabajo. A ustedes todas,
quedo muy feliz porque en cada intervención, además de la sensibilidad, también hay pertinencia en lo que nombran, ¿cierto? Hay conocimiento, hay claridad del desafío que tenemos, entonces eso yo creo que es una alegría que compartimos, porque este tema tiende a que uno se desilusione fácil, porque no es un tema tan simple, tan atractivo, en donde tener muchas mujeres sensibles, pero también hombres sensibles y con la claridad de que podemos avanzar, yo creo que es un bálsamo. Y yo creo que ahí cierro entonces con una frase que yo siempre repito mucho, y es que cuando las mujeres nos encontramos, es muy importante que tengamos muy claro que no son las otras, ¿cierto? Entonces no eres tú en la comisaría, o no soy yo desde mi lugar de secretaria, o no es la mujer campesina con la que me senté ahorita a conversar de la granja, sino que somos todas, somos muy distintas, trabajando y luchando desde distintos lugares, pero que finalmente tenemos un mismo propósito, y es que cada una quiere estar muy bien, que su entorno esté muy bien y que avancemos todas para el mismo lado. Entonces me voy con esa sensación después de escucharlas, de oírlas, y bueno, qué privilegio poder haber compartido este ratico con ustedes. Muchas, muchas gracias. Un aplauso para la doctora Natalia, agradeciéndole mucho pues la oportunidad. Yo la escuché y pensé que era importante que ustedes la escucharan. Acá tiene un grupo de mujeres líderes de Gachí, unas con mucha experiencia, otras con mucha experiencia en lo público, en lo comunitario, otras jóvenes que son como la nueva generación de líderes. Pues aquí hay mujeres muy valiosas, y también por la transmisión seguramente para quienes lo estén viendo. Yo les quiero invitar porque ahora tenemos otra actividad en el Parque Lineal, tenemos un café poético, mañana hay un taller para lideresas, y pues vamos a estar con ella hasta mañana por la noche, vamos a estar en el colegio, y pues tendremos espacio, doctora, inclusive por si hay alguna pregunta particular, por si quieren de pronto alguna asesoría, aprovechen que esta oportunidad no la tenemos todos los días. Así que muchísimas gracias, nuevamente un aplauso para ustedes por darse esta oportunidad, y ojalá puedan seguir participando de las otras actividades. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, alcalde. Contarles entonces, para ir cerrando la transmisión, agradecimiento especial a nuestro canal comunitario ASO.TV. Hoy a partir de las 6:30 de la tarde en el Parque Lineal tendremos el café poético La mujer es nuestro equilibrio. Los invitamos a todas las presentes acá en este escenario, y también las que quieran participar. Ya vamos para allá. Y mañana, a partir de las 6 de la mañana hasta las 7, una horita, tendremos entonces una sección de yoga. Luego tendremos formación en capacidades para la participación política con presidentes de Junta de Acción Comunal, las dos candidatas de la alcaldía municipal y concejales activas. Eso será entonces desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y luego tendremos entonces a partir de las 2 de la tarde la visita a la Feria de la Erradicación de Violencia de Género en el Parque Lineal de 2 a 4 de la tarde. Tendremos un cierre de conclusiones de 4:30 a 6 de la tarde, y en la noche acá en el parque principal tendremos entonces una mega rumba aeróbica de 7 de la noche a 8:30. De esta manera entonces cerraríamos esta jornada de estos 2 días, hoy y mañana, en compañía de la doctora Natalia y de todo su equipo de la Gobernación de Antioquia. Un fuerte aplauso, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Antes de que se vayan, tomémonos por fin una foto, sí. Tienen que hacen así.